Bien, Denise, tremendo susto que se sacaron los pensionados que se acogieron o que se están acogiendo a la ley de 1973, cuando se conoció que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definía que el tope que por ley corresponde a esos pensionados es 10 salarios mínimos y no 25, que es como se han venido pagando por el IMSS. Tremendo susto porque al final de cuentas el IMSS salió inmediatamente a aclarar que eso no obligaba al IMSS y que no era una decisión de política pública y que se seguirían pagando las pensiones con el tope de 25 salarios mínimos. Pero todo México empezó a hablar de las pensiones, a hablar aquí a los noticiarios, que explicáramos que si se iba a recortar las pensiones, que se iban a perder sus pensiones los que ahora están pensionados. ¿Cómo no va a ser una reacción brutal si 20 millones de personas están en esa situación? Y lo curioso, Leopoldo, es que no hay ninguna noticia nueva y que esto es parte de la polarización en México y de la forma del manejo de la información, porque desde hace mucho existen dos tipos de pensiones. Tiene que ver con regímenes, el régimen de 1973, después en 1997 o 96 se hace el cambio a lo de las afores, pero no entremos en cosas técnicas. Lo cierto es que ya había habido decisiones de la jurisprudencia, ya había habido decisiones en el Poder Judicial en el mismo sentido, porque la ley lo pone. En la ley está y consta que, según la ley, las personas que cotizaron en un cierto, digamos, durante un cierto periodo y de cierta manera, su límite es 10 salarios mínimos. Nunca ha sido aplicado por el IMSS, no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, desde el punto de vista, digamos, del contenido, no hay nada nuevo. Pero, ¿qué es lo que nos vuelve a regresar a este tema de la polarización en nuestro país? Que es cualquier cosita que encuentres que pueda convertirse en un dardo para atribuírselo al presidente. Porque casi la interpretación es que la 4T te iba a quitar tus pensiones. Una portada de 8 columnas que lo único que quería decir es: ahora este presidente les quiere además quitar la pensión y rebajárselas de 25 a 10. En el tema político, lo único que vemos es otra vez el uso de la información con el objetivo de golpear políticamente, porque de eso se ha tratado, que el tema de las pensiones en sí mismo es un tema impresionante, no en México, en el mundo. ¿Cómo pagar las pensiones? Ese es otro asunto. ¿Por qué estamos hoy hablando de las pensiones? Porque se volvió otra vez, como tantísimas otras cosas, un dato, un evento para utilizar en una disputa que no solamente le pertenece a los políticos, donde están medios, donde hay muchísima gente que considera que tiene que participar de esa manera, que es una manera retorcida y que nos hace el mismo daño que lo que acabamos de ver en Estados Unidos. No es privativo de un medio o de una cabeza. Es un ánimo que existe en parte de la población en donde están buscando señales del abismo que viene y no las encuentran, pero están en busca de esas señales. Pero ¿sabes cuál es la preocupación? Que si todos nos ponemos en la búsqueda del abismo que viene o del paraíso que viene, porque son ambos puntos, acabamos con eso que se dice una profecía autocumplida, que es: empiezas a generar esa tensión, y en lugar de bajar, en lugar de quedarte en lo de los datos, porque los datos son en sí mismos muy interesantes, lo que estás es todo el tiempo generando eso, una polarización entre el abismo o el paraíso que nos espera. Sergio. A ver, primero hay que saber que el viejo sistema del Seguro Social nunca generó las reservas suficientes para pagar las pensiones. Eso es lo primero que tenemos que... Se las gastaron, Sergio. No, nunca se generaron. Actuarialmente no había... Por eso se lo gastaron en hospitales. Se lo gastaron... No lo fondearon. Gastaron el dinero en muchas cosas. Cualquier actuario te va desde los años 60, 70, los actuarios te decían no va a alcanzar. Pero como las pensiones, en un principio, en un sistema nuevo, muy poca gente las cobra, pues entonces el dinero que había, que no era suficiente, se usó para hospitales, para equipos de fútbol. Bueno, pero para entonces no hay dinero. Bueno, el sistema quebró, por eso se hizo la reforma del 97. Lo curioso del caso es, desde el principio se dijo, a ver, quienes se retiren por el 73, que son menos semanas, 500 semanas cotizadas, tienen un límite de 10 salarios mínimos, que es quienes se retiren por el sistema del 97 tienen que cotizar 1,250 semanas y tienen un máximo de 25 salarios mínimos hasta donde les alcance la cuenta, porque ahí hay cuentas individuales. En el anterior no. Todo el mundo se ha retirado conforme a la ley del 73. ¿Por qué? Porque tienes dinero de por vida. Los que empezaron a cotizar
cotizar antes del 97. Los que empezaron a cotizar antes del 97, que en este momento casi todos los que se han retirado empezaron a cotizar antes del 97. Hasta 2023 empezarán Eso es. Pero en este momento, pregúntale a la gente del IMSS, todo el mundo se retira con la ley del 73, la gente no es tonta. Pero ¿cómo viste este susto que se... Bueno, a ver, el susto uno, no lo ordenó el presidente López Obrador, por supuesto. La Corte tiene obligación de resolver las diferencias de tesis. Eso es lo que hizo la Corte con una decisión que ya había hecho en el 2010 y en otra ocasión anterior, porque esta es la tercera, 2016, que es quienes se retiran con la ley del 73 se apegan a la ley del 73. Lo curioso del caso son las reacciones. Vemos a la derecha levantándose y protestando. Y vemos al presidente diciendo, ¿cómo creen que yo voy a parar las pensiones? No soy como ellos, eso sí calienta. Lo curioso del caso es que estas pensiones son más bien regresivas, bastante regresivas. Le estamos pidiendo a quienes están trabajando en este momento, que ganan en promedio 4 salarios mínimos, les estamos pidiendo que subsidien hasta 94,000 pesos mensuales de una pensión para la que nunca se generaron reservas. Es un subsidio de los pobres a los ricos y eso nadie se ha dado cuenta. Bueno, tu pregunta, yo te puedo decir, para mí lo que hemos vivido en estos días tiene que ver con algo que no es pensiones, claro, que es la crisis del modelo de comunicación del presidente López Obrador. ¿Y por qué lo digo? Lo dijo Denise, esto no es nuevo. ¿Qué es lo único nuevo de la semana pasada de la Suprema Corte? Que la interpretación al régimen de pensiones ya fue definitivo. Había tenido 2 interpretaciones, en el 2010 y en el 2016. ¿Qué era lo que sucedió en el 2010 y en el 2016? Pues los directores del Seguro Social hicieron lo que les permite la ley, simplemente actuar con la decisión soberana del Seguro Social. Con el dinero de los contribuyentes. Sí, no, pero estamos hablando de las pensiones. Claro que es el dinero de los contribuyentes, de eso se trata, pero es la atribución que tiene el Seguro Social antes y ahora para poder decir, como lo dijo Zoé Robledo, no van a cambiar las pensiones. Si él quisiera, si el Seguro Social quisiera, lo puede hacer también, pero si no, como lo dijo, no va a modificarse. No se va a meter en el lío. ¿Por qué viene este choque? Porque aparece una información en Reforma, titular principal, cada quien le puede dar la valoración que quiera, pero es un hecho real. Es la tercera vez ya en forma definitiva que falla la Suprema Corte. ¿Por qué explota de esta manera? Porque hay una sola persona en el escenario. Si el presidente no estuviera todos los días metido en el debate y en la discusión y en la centralización de la comunicación, hubiera pasado lo que sucedió en el 2010 y en el 2016. El director del Seguro Social resuelve esto sin elevar el clima político, sin elevar la discusión y el debate. Sí, por eso pienso, creció tanto, pero creció tanto no por algo que fuera inédito o que fuera a suceder, sino porque llegó al presidente cae directamente al presidente, lo bueno y lo malo, y lo resuelve con este tipo de declaraciones, que lo único que queda es, sí quisieron, O sea, y si no lo hicieron, sí lo pensaron, que es un poco el tema de la percepción. ¿Pero te queda eso de lo que dijo el presidente? ¿Sí? No, a mí no. No, a mí no me queda. No, a mí me queda claro. Me parece que me queda tan claro que el presidente ni enterado estaba de esto. Es una cosa de la segunda sala de la Corte, ni siquiera de la Corte toda. Que perfectamente enterado de esto el director del Seguro Social, pero ¿por qué no salió la semana pasada? Porque el presidente controla, centraliza absolutamente todo. Esto se puede haber desactivado antes del fin de semana, y en lugar de que esto fuera creciendo y quede una percepción negativa sobre algo que definitivamente no creo que lo fuera a hacer el presidente. Coincido con Denise, me parece que es parte de la disputa por el espacio informativo y la agenda. Es decir, creo que en realidad estamos hablando de 2 problemas. Uno, el estructural de las pensiones, que es muy técnico. Que es muy técnico. Y muy serio. Y que han venido pateando todos los gobiernos, no solo este gobierno. Y que no solo en México. Y no solo en México, digo, estamos viendo lo que está pasando en Francia por el solo hecho de querer cambiar en 3 años la edad para la jubilación, y así le está yendo a Macron. Desde hace décadas, por quizás lo que va del siglo, se viene pateando el bote de la necesidad de reestructurar el régimen de pensiones para que no nos alcance esa ola que se viene encima. Está el problema coyuntural, donde en efecto creo que la polarización
obliga a caer en la tentación de cargarle al Ejecutivo una decisión del judicial, pero una decisión que no tiene ni un carácter generalizado ni obligatorio y que en esa medida provoca una flama, pero no un incendio. Exacto. Creo que esa es la situación. Sí. Lorena. Yo creo que aquí es importante aclarar a quién realmente estaba afectando. La Suprema Corte en su comunicado de ayer fue muy claro, ¿no? Y es una cosa que ya se había decidido antes y fue políticamente visible precisamente por la polarización. Pero esto estaba afectando a las personas que tienen una pensión de más de 10 salarios mínimos financiadas por el IMSS, no por su Afore. Sí. Entonces esto reduce el universo a 1 millón o poco menos de 1 millón. Y lo que pasó fue que se generó esta idea de que eran muchísimos los afectados, que el IMSS iba a reducir las pensiones, ¿no? A todos. A todos. A todos. Y entonces acabamos, yo creo que pasaron dos cosas con efecto pernicioso. Uno, acabamos defendiendo a una minoría, ¿no? Y por otro lado, en este afán de Zoé Robledo, que no sé por qué salió a apagar el fuego de esa manera, porque sí sabemos que hay una reforma de pensiones que se está discutiendo para este año, que es necesaria. Entonces él sale a apagar este fuego político, ¿no? De una manera, a mi manera de ver, miope, ¿no? Porque al final de cuentas estas discusiones las vamos a tener que tener. Pero ¿por qué miope? No, ahí no entiendo. Porque él lo que quiso fue cerrar ahorita esta discusión. Apagar el fuego. Exactamente. Pero sin duda vamos a tener la discusión de los superpensionados, aquellos que sí están recibiendo pensiones muy altas, ¿no? Como la banca de desarrollo. No apagar el fuego sin resolver el problema no es la marca de la casa. Y se perdió la oportunidad de tener estas discusiones que tarde o temprano las vamos a tener que tener. En estas condiciones. Sí, en estas condiciones. Pero las vamos a tener que tener. Algún día. El fondo es importante. No, va a tener que ser este año. Sí, porque pero no en este momento. Porque pues ya había fuego, ya había fuego en la pradera, entonces a lo mejor había que apagarlo primero. Pues de todas formas las vamos a tener que tener, y no sé si lo hizo un poco para decir, no, vamos a esperar al sistema, a la reforma de pensiones, que va a ser como una reforma marco, en donde sí vamos a poder tener la posibilidad de reestructurar el sistema, o si nada más lo hizo, a mi manera de ver, miope, porque dijo, no, apaguemos esto, porque de todas formas está pateando el balón para algo más adelante. Le ordenaron apagar el fuego. Yeah. Primero, el tema de la polarización y está relacionado con lo que hablábamos el primer segmento. A mí lo que me preocupa de esto es que estamos perdiendo la capacidad de escucharnos a los que pensamos diferente. Totalmente. Y eso es una condición básica de la democracia. Yo tengo que escuchar los argumentos del que no piensa como yo. Incluso iré un paso más adelante. Incluso puedo cambiar de opinión porque me convenciste. ¿Sabes qué? Tienes la razón. Eso se está perdiendo. En países como Inglaterra y Estados Unidos, que tienen una vieja tradición de debates, se está perdiendo. Bueno, en México, que estamos en pañales todavía en esa cultura del debate y de escucharnos y de cambiar de opiniones incluso, pues creo que precisamente cuando desde el poder se polariza, pues se pierde esta capacidad de respetar, de tolerar y de la pluralidad. Y creo que entonces cualquier asuntillo pasa por ese tamiz, ¿no? Y en el caso de las pensiones, yo sí quiero decir, estoy de acuerdo, o sea, las pensiones se van a tener que reformar en algún momento porque no van a alcanzar. ¿Qué pasó en Chile? A menos que haya una reforma fiscal muy profunda. Es que es al revés, ¿no? Más bien primero pero fíjate lo que pasó en Chile, que nosotros le copiamos el modelo de las Afores en el sexenio de Zedillo a Chile. Cuando se empezaron a retirar los chilenos con las Afores, se dieron cuenta pues, que no les alcanzaba. Y es parte, por cierto, de lo que va a pasar aquí. De lo que va a pasar aquí y de lo que incitó los graves problemas de protestas sociales en Chile, que vimos el año pasado. Entonces, nos tenemos que empezar a ver en el espejo de Chile de lo que puede pasar muy pronto aquí, no con el tema del IMSS, con el tema de las Afores. Yo nada más quería hacer un comentario, porque yo creo que el gobierno va a sacar el tema de las Afores, pero en sus términos. Y en este caso ya no era en sus términos. Es decir, por eso sí creo que lo que había era que apagar el fuego. Y el otro punto que tiene que ver con lo que dijo Ray, claro que tiene que ver con la forma en que gobierna el presidente, porque el presidente no deja que nadie más hable. Se espera entonces y llega hasta el presidente. Y cuando no llega Ray, pasa lo que pasó ayer. Cuando deja al secretario de Salud y al subsecretario platicar con los gobernadores panistas, que llegan a un acuerdo, se ponen acá y 15 días, llegan los gobernadores y les dice, con la pena, qué bueno que platicaron con mi equipo, pero mi equipo son técnicos, yo soy el político,
no hay una diferencia para ustedes, o se adhieren o no se adhieren. Es el presidente al que le llega absolutamente todo, su equipo. Realmente cuando uno platica con su equipo, uno no, los políticos tendrían que saber qué es mientras tanto, mientras llega a la decisión del único que puede fijar. Que tiene esa capacidad. Bien.